A más de un año de su promulgación, la reforma financiera muestra resultados alentadores, asegura el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Y hoy tenemos uno de los sistemas financieros más sólidos del mundo. De hecho, el nivel de capitalización de la banca mexicana es muy superior a los estándares internacionales y es superior al promedio de la capitalización de las instituciones bancarias, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Hasta el próximo 8 de junio, diariamente el Banco de México subastará 52 millones de dólares para contender el alza del dólar. Las elecciones en Guerrero no están a discusión, advierte el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El proceso es un mandato constitucional, es el ejercicio de la libertad de decidir de los ciudadanos y entonces lo que tenemos que hacer como Estado mexicano es garantizar que se pueda realizar el proceso. Nuevo auto de formal prisión por delincuencia organizada en contra de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, ex líder de los Caballeros Templarios. Asamblea de Venezuela aprueba poderes especiales a Nicolás Maduro para que legisle en diferentes ámbitos y garantice la defensa de ese país. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café en este jueves 12 de marzo. Muchísimas gracias por acompañarnos, como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Riva Palacio, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Oigan, pues les vamos a platicar que la violencia regresó a Ferguson esta madrugada. Y Ferguson es un condado en Missouri, contiguo a San Luis, donde se ha convertido en un nuevo símbolo de la lucha racial. Esto sucedió después de que el jefe de la policía, muy criticado tras los incidentes de agosto pasado, donde murió un joven afroamericano por 6 disparos a quemarropa de la policía, renunció. La comunidad afroamericana salió a las calles y de la violencia de incendiar automóviles, de enfrentar físicamente a la policía, pasaron a dispararle. 2 policías fueron heridos y no están en el hospital. La policía está buscando a los responsables mediante la utilización de videos en las calles. Les vamos a tener esta información que se generó en las primeras horas de este día. El PAI informativo que nos proporciona la agencia Intélite, que trae información que se dio antes de las 2 de la tarde y una hacia las 6 de la tarde, que es la primera, es ya el Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció que 2 empresas se quedan con las 2 nuevas cadenas de televisión abiertas. Son que Cadena 3 y el grupo Radio Centro. Este grupo de Francisco Aguirre comprometió 3,058 millones de pesos por la adquisición de una de estas cadenas de televisión, mientras que Cadena 3 de Olegario Vázquez Aldir comprometió 1,808 millones de pesos. Lo que había establecido como mínimo el IFETEL fueron 830 millones de pesos. En los próximos 30 días, dijo el IFETEL, van a tener que pagar estas 2 empresas la contraprestación. De otra manera, queda anulada lo que ayer se anunció, y bueno, perderán un buen dinero por la multa de haber incumplido. Ahora, esta contraprestación es por 123 frecuencias de televisión, que es lo que están comprometiéndose a cubrir. La cobertura que ofrecieron en sus presentaciones, en sus propuestas, es 123 frecuencias de televisión en 123 ciudades, y de acuerdo con la información que se proporcionó, entre las 2 cubrirían aproximadamente el 93% del territorio nacional. De acuerdo con el IFETEL, estas nuevas empresas tienen hasta 1,000 días, 3 años, para que esa cobertura prometida sea cumplida en un 30%, y en 5 años deberán haber cubierto el 100% de la cobertura. Con esto, pues, México tendrá 2 nuevas cadenas de televisión que se incorporan a las 2 privadas, que es de Grupo Azteca y de Televisa, así como también lo que es esta cadena de televisión del gobierno de Canal 22, y el sistema de televisión del gobierno mexicano. Tenemos ya varias cadenas de televisión
los medios públicos siguen dominando en términos de número de cadenas de televisión. 25% de los impactos, lo vimos en el anuncio. Le tocó el turno al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, presentar este informe a los ciudadanos sobre el avance que se ha tenido en su sector. Él habló de la reforma financiera directamente y dijo, entre los beneficios que ha traído la reforma financiera, que abarató el crédito y que también se redefinió la banca de desarrollo. Dijo el secretario de Hacienda, para que no se extrañaran, esta es una de las reformas menos polémicas, menos discutidas, porque tuvo uno de los mayores consensos. Lo más importante del día no es lo que dijo aquí, sino lo que dijo en el contexto que viene algo que va directamente a la gran preocupación que había en los últimos días con respecto a la depreciación del peso mexicano frente al dólar. Y la Secretaría de Hacienda y el Banco de México anunciaron temprano en la mañana, para que lo escucharan los mercados internacionales en Europa, que iba a intervenir el Banco de México en el mercado cambiario y que durante 3 meses, a partir de ayer, iba a inyectar un promedio de $52 millones al mercado cambiario para frenar esta depreciación que parecía galopante en cuanto a la cotización del peso frente al dólar, que no es un problema único de México, claro, es un problema mundial, porque todos los países, salvo Estados Unidos, están sufriendo por esta depreciación, porque todos los inversionistas están esperando a ver en qué momento la Reserva Federal de Estados Unidos anuncia si sube las tasas de interés. Entonces, para evitar que esta volatilidad y este nerviosismo de los mercados internacionales siga arrastrando al peso, intervienen, y lo van a intervenir durante 3 meses. Esto significa que le va a inyectar el Banco de México $3,000 millones al mercado cambiario. Parece mucho, no se asusten. Las reservas internacionales, que fue lo que revisaron antes de hacer esta medida, soportan perfectamente este tipo de inyección. También el Banco de México anticipó que si esto no fuera suficiente, posiblemente subiría las tasas de interés. El Banco de México no ha querido subir tasas de interés hasta ver qué es lo que hace la Reserva Federal. ¿Y por qué no suben las tasas de interés? Porque trae un efecto inflacionario. Entonces, este es parte de lo que le llaman la macroeconomía y los equilibrios. Pero por lo pronto, aquí vino ya la inyección de $52 millones ayer, que frenó la racha de 5 jornadas de caída del peso, recuperó 1.02%. El día anterior había perdido 4%, en el acumulado del año había perdido 18.1%. Hay que decir que el acumulado del año para México es el acumulado de un día para otros países. Un poco para poder establecer muy bien los parámetros. El cuarto tema del país informativo, 16%. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció ayer, o prometió ayer, garantizó ayer, que el gobierno federal va a proteger a todos los candidatos a puestos de elección popular que así lo requieran. Esto tiene que ver, o esto es consecuencia de que ayer mismo se encontró en Guerrero el cuerpo de Aide Nava, que era precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacotzingo en Guerrero. Ella había sido secuestrada por un comando el lunes pasado durante un mitin precisamente en esa comunidad. Su cuerpo fue encontrado ayer en un paraje, en un camino de terracería cerca de la cabecera municipal. Ya está investigando sobre este crimen, sí, que no se puede definir de otra manera. Esta zona de Ahuacotzingo se encuentra en la región de la alta montaña en Guerrero, que en un área muy complicada, no únicamente por la marginación que existe en la zona, sino también por presencia de múltiples fuerzas, algunas fuerzas que son abiertas, legales, como la disidencia magisterial, algunas otras que no son de ninguna manera legales, como bandas criminales, los rojos, que están en permanente choque con Guerreros Unidos en Guerrero,
o con algunos grupos armados. Esta es una zona de las más pobres que hay en Guerrero, por tanto, las más pobres que hay en el país, llena de conflictividad. No, pero también, Raymond, se supone que Guerrero es un estado en donde el gobierno federal le ha inyectado un número importante de refuerzos en términos del ejército, está la Policía Federal. O sea, se supone que la prioridad del gobierno federal es Guerrero, y ve lo que está pasando. O sea, yo sé que no pueden tener un soldado o un policía en cada un soldado 10 en cada metros. municipio No, te dio, no hay manera. No hay, no hay manera. Pero bueno, sí si hay manera, uno sí. Pero sí te está diciendo que lo que se discute la posibilidad de elección en Guerrero, ¿no? En el mapa de Guerrero, si nosotros agarramos una monografía en una tlapalería, ¿alguien conoce las tlapalerías ya? En una tlapalería y vemos su edad, ¿verdad? Sí, la monografía, y vemos el mapa de Guerrero. Son tiendas de conveniencia. Y vemos Chilpancingo. y Google Maps. Y Google Maps. Es un poco a lo que está señalando, porque me parece importante. Y ves el mapa y ves Chilpancingo, donde está la presencia federal. De manera muy importante, está a la izquierda de Chilpancingo, hacia el rumbo de Iguala. Están haciendo muy buen trabajo en Chilpancingo, por lo visto. Hacia Acapulco. A la derecha está la región de la montaña, que es donde esto sucedió y donde no hay mucha presencia federal. De cualquier forma, tan pronto como se reportó el secuestro, se desplazó ahí Ejército y Policía Federal para coadyuvar en esta investigación. Yo no estoy afirmando de que no hay presencia federal. Lo que digo es que el énfasis está en el otro lado, porque van a decir, bueno, hay 1.500 policías federales y pasa esto, están enfocados en otro lugar. Y sí tiene que ver mucho en este crimen con que se enturbia por completo todo el escenario electoral para el día 7 de junio. Su esposo lo mataron también, ¿no? Y su hijo está secuestrado. O sea, traen ahí un problema medio complicado. Medio complicado. Hijo, qué manera de cambiar el tema, ¿verdad? Esa es la diplomacia mexicana, 5% de los impactos, el IFAI ordenó a la Secretaría de la Defensa dar a conocer todo lo que hizo el Batallón 27 de Infantería, o el 27 de Batallón de Infantería, como se dice correctamente, entre el 25 y el 30 de septiembre del año pasado. Estas son las fechas. Día C es un día previo y 4 días después de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Había venido una serie de jaloneo sobre esto. Finalmente el IFAI le dice a la Sedena si tiene que informar qué es lo que hizo el 27 Batallón de Infantería durante esos días. Este es el PAI informativo de la agencia Intélite, mucha información realmente muy fresca, que nos lleva, por supuesto, a lo que traen los periódicos. Sí, oye, la portada, tenemos que hablar sobre la portada de Milenio, que aunque en cierta forma es una obviedad que debería, o sea, le están diciendo una obviedad, pero acabamos de caer en cuenta, o sea, cuando te lo ponen en esos términos. Una de esas obviedades que no las ves. Que no lo vimos, o tal vez no lo quisimos ver. En la portada de Milenio dice lo siguiente: controla CETEC 60% de casillas, dice el gobernador. ¿Por qué? Porque las casillas las ponen en las escuelas y las escuelas las controlan la CETEC. Entonces, dice que el INE está analizando sacar las urnas de las escuelas. Esto lo dice un funcionario estatal. Pues es que te imaginas, 60% de las casillas en Guerrero están en escuelas. Y la CETEC dijo, no va a haber elecciones. ¿En dónde está la casilla en la cual vota el presidente de la República? En una escuela. Sí. Entonces, o sea, te digo, sabíamos eso, pero ya con esto casi, no te estoy diciendo, confirmando que no va a haber elecciones. Lo que sucede es que este dato que salga, que sea explícito en el contexto actual, dices, si hay un problema muy serio para el proceso electoral del próximo 7 de junio. Sí. Porque, y hay que decir el qué, los maestros de la disidencia que controlan el magisterio en Guerrero dicen desde noviembre no va a haber elecciones en Guerrero. Sí. Entonces, si ese día simplemente cerramos la escuela, ¿qué va a suceder?
va a llegar la Marina que va ¿Abrir las escuelas? Y digo la Marina porque ya se anunció que la Marina va a ser la que dé la protección federal el día de las elecciones. ¿Va a llegar a abrir las escuelas? O sea, No, eso no va a suceder. Entonces, o lo resuelven antes o que cancelen las elecciones. Pero ponle tú que lo saquen de las escuelas las casillas. ¿Dónde los pones? Si tienen tomadas, tomaron las presidencias municipales, palacios de gobierno. Sí es cierto, nada más que si están adentro. Sí. A ver, ¿cuál es la manera más rápida de que te quedes en el infierno? Pues si estás en el infierno, ¿verdad? Claro. Entonces, si te mueven, no es la mejor metáfora que he hecho en mi vida, pero es por la hora. Pero ahí está. Toma más cafecito, ¿no? Más cafecito, pero vamos, por favor. Si te mueven ya hay un paso adicional. Sí. El asunto es la logística. ¿En dónde los pones? ¿En centros comerciales? ¿Por qué son las escuelas? Pues porque ese día no hay clases, sí. Son lugares cerrados, son lugares donde la seguridad en las elecciones, la tranquilidad para la tranquilidad hasta para que en tiempos absolutamente de normalidad vayas y emitas tu voto sin presión de ninguna naturaleza. Al final del día, exactamente, ¿no? Entonces sí es un problema de logística importante. Ya lo dijo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, en febrero pasado, hace un mes. No hay condiciones logísticas ni de seguridad para los candidatos para las elecciones. Y el tema de capacitación también ha sido un tema que no pudieron. Ya no ha podido 30% de los funcionarios de casilla no pudieron ser reclutados para estas elecciones. O sea, hay casi que decir, en este momento, con la información que tenemos y con la información que está proporcionando el INE y con las amenazas que está haciendo la CETEC, no va a haber elecciones, por lo menos en Chilpancingo. Y probablemente en Acapulco, apenas que cambie algo drásticamente, y tal vez la apuesta de la CETEC es poder presionar al gobierno a tal punto de que puedan negociar y que les den lo que están demandando, si no la revocación o por lo menos que eliminen la reforma educativa, pues que les aprueben las plazas, que les den una serie de demandas y así permitir que lleven a cabo las elecciones. Va a ser un error. Un tema que me gustaría resaltar de la prensa internacional, que tanto el Washington Post como el New York Times lo tienen en primera plana, es también lo que está ocurriendo con el euro y la paridad a la que podría llegar con el dólar, cómo eso está afectando a la economía europea, a la economía estadounidense, inevitablemente al mercado mexicano. Parte de lo que hablábamos de lo que ocurre con el peso y con el dólar está ocurriendo con el euro. Tiene una depreciación del 13% apenas este año. Desde el 2008, que llegó a su pico con un costo de 1.60, está llegando a 1.05 euros por dólar, y los analistas piensan que esto estaría por debajo. Ayuda mucho de cierta forma al turismo norteamericano que va a Europa, pero por otra parte sí afecta a la economía interna europea con respecto a las importaciones de automóviles alemanes, de también otro tipo de servicios franceses. El Washington Post en su portada que lo refleja, casi que están hablando del superdólar. O sea, cuando nosotros hablamos del superpeso, están hablando de un riesgo sorpresivo el que se esté, así lo presente, pero están hablando del superdólar. Es un fortalecimiento ante todo el mercado internacional, y eso está afectando no solamente a México, que estamos viendo lo que y los que querían ir shopping bueno, para los europeos les va a salir muy barato ir a Estados Unidos ahorita, por ejemplo. A los americanos ir a Europa. Sí, nada más que aquí las exportaciones de Estados Unidos sufren. Exacto. Ese es el problema del superdólar, exactamente. O sea, no es tan bueno tener un superdólar ni tener un superpeso. Un micropeso, ¿verdad? Y el fortalecimiento que sigue ocurriendo ante el escenario de que ningún país puede tener la economía que en estos momentos Estados Unidos está reflejando. Oye, no podemos simplemente terminar esta parte del programa sin decir que, bueno, pasa hasta en las mejores familias. El problema de Washington es que no hay alcoholímetro, y como no había alcoholímetro, 2 agentes del servicio secreto se estrellaron borrachos en la Casa Blanca. Creo que a una cuadra de la Casa Blanca trataron de entrarla. Es que imagínense 2 coroneles del Estado Mayor, aquí es que hay que ponerlo, que choquen por borrachos a una cuadra de Los Pinos, pues claro, creo que hay un problema con la seguridad del presidente. Como dice Raimundo, hasta las mejores familias. Vamos un corte, regresamos con más aquí a la mesa del primer café. Oribe,
al diputado Mario. México necesita crecer. Así lo señaló el senador por Chiapas, Luis Armando Melgar, durante un foro realizado en el Senado de la República, donde analizaron la minuta de ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional, aprobada por los diputados. Si un país no se aplica al crecimiento económico, el país no es viable. No hay manera que le demos una salida a nuestros estudiantes si después de ir a la universidad no pueden conseguir un empleo y peor si este empleo no está bien pagado. Creo que es imperante tener una visión muy clara de que este tema de la productividad y de la competitividad no es un tema menor. Melgar Bravo señala que ya no cabe pensar solo en políticas transeccionales, que hay que impulsar una política activa de fomento económico a largo plazo y que es menester una atención focalizada del gasto público. Un mexicano en Estados Unidos produce 8 veces más que un mexicano en nuestro país. Y la verdad que es increíble. O sea, si queremos realmente crecer, tenemos que innovar, tenemos que hacer más. Tenemos que ser más eficientes con los recursos que tenemos. Porque la productividad en el país va como un cangrejo, camina para atrás. México de 1981 a 2011 había tenido un decrecimiento anual de su productividad a una tasa de menos 0.7%. Es decir, en 2011 la economía nacional tenía una productividad inferior a lo que tenía la economía nacional en 1981. Quizá el gran talón de Aquiles de nuestro país en materia económica es la falta de incremento de la productividad. Crecemos a ritmos muy lentos. Nomás para hacer un comparativo con cifras de la OCDE, en los últimos 30 años México ha crecido su productividad 22%. Bueno, habría que ponerlo en relación a otros países. Por ejemplo, España, en este mismo lapso y partiendo de un nivel superior, lo creció en 77%, Irlanda en 166%, Corea en 451% y China en 1.204%. Además, reprochan que el asistencialismo ha sido paliativo, pero no cura la pobreza. El gasto lo estamos dedicando al asistencialismo. El gasto asistencial impide que los mexicanos se mueran de pobreza, pero no salimos del hoyo en el que estamos. Es solo con crecimiento económico que podemos salir de la pobreza. La gran paradoja de México es que siendo la economía número 12 del mundo, somos una economía que año con año crece menos. Somos una economía donde varios estados de la República crecen a tasas de clase mundial o por arriba de ellas, y tenemos estados, como bien dijo mi compañero Robles Montoya, entre ellos el mío, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, que simplemente no crecen. Y no solamente no crecen, decrecen. Y no solamente no decrecen, significan graves conflictos sociales de tiempo completo. En el foro participaron diputados, senadores, altos funcionarios del gobierno federal, el Instituto Mexicano para la Competitividad y expertos en la materia que buscan concretar un producto legislativo que le ponga el acelerador y lleve al incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional. Bien. Muchísimas gracias. Selene Ávila, Proyecto 40. Al diputado Mario Sánchez Ruiz, por su parte. 5 mentes intelectuales. Cinco puntos de vista distintos. No nos clavemos en la textura de que 3 más 2 es igual a 5. El futuro lo veo más técnico que el presente. Un mismo fin. Debatir. Bienvenidos a su programa Reporte Rever. En este programa el propósito es cuestionar. Viernes 21 a 45 horas. Proyecto 40. Central en marzo es Kate Middleton, víctima del fantasma de Lady Di. Clown. La Selva Lacandona llega a Reforma en una exposición fotográfica. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPhone. Revista Central. Cómprala ya. A principio de la década de los 80, ante la aparición de una enfermedad que poco tiempo después se conocería como SIDA, el gobierno de los Estados Unidos y los principales medios de comunicación bloquearon cualquier ayuda, cualquier información sobre esta epidemia. En estos años de silencio, murieron y se contagiaron millones de personas. Pero un grupo de hombres homosexuales los enfrentaron
y cambiaron la historia. Un corazón normal. Únicamente por 4 semanas, los miércoles y los jueves a partir del 11 de marzo en el Teatro Milán. Además, gira nacional. Quien crea en él no fallecerá, tendrá vida eterna. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Ayúdame, Dios. Levántense, levántense. No dejaré que te lleven. Eres mi hijo. Village, segunda temporada. Gran final, jueves 22:30 horas. Proyecto 40. Su alto prestigio la colocó dentro de las mejores. Quiero presentarles al colega Joachim Hauser. Pero la ambición de sus residentes la convertirá en una interminable pesadilla. ¿Te gustaría asistir a la operación de mañana? Claro, estás en peligro. ¿Qué sucede? ¿No ha llegado el paciente? Sí. Anatomía 2. La vida es cine. Sábado 23 horas. Proyecto 40. Señora, bienvenidos a Alta Definición. Como jamás se ha hecho en televisión. Tenemos un programa lleno de revelaciones. ¿No me cree? ¡Chéquelo! El único programa en la televisión con lo que hay que ver de la televisión. Sábado 20 horas. Proyecto 40. Esta madrugada, 2 policías resultaron heridos tras un tiroteo que se registró frente al Departamento de Policía de Ferguson, Missouri, en los Estados Unidos. Los hechos ocurrieron horas después de que varias personas se concentraran en la comisaría para exigir una reestructuración completa en la dependencia, tras la renuncia del jefe de la policía local, Thomas Jackson, quien, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, realizó prácticas raciales y violó los derechos humanos de varios ciudadanos. Jackson es el 6º funcionario público de Ferguson, quien deja su cargo tras la muerte en agosto del año pasado del joven afroamericano Michael Brown a manos del policía Darren Wilson, quien quedó absuelto definitivamente por el Departamento de Justicia norteamericano el pasado 4 de marzo. Estos hechos han generado desde hace 7 meses una ola de protestas y enfrentamientos en Ferguson, los cuales se han extendido incluso a varias ciudades de la Unión Americana. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. El tema de racismo y abuso policial en Estados Unidos es muy interesante porque a pesar que tienen un presidente afroamericano, a pesar de tener un... Que lo detestan todos los republicanos. Que lo detestan todos los republicanos. A pesar de tener un procurador afroamericano, a pesar de que... Que quieren destituir. Que quieren... Bueno, a pesar de que... Pero es lo que estoy tratando de decir. O sea, a pesar de que... A pesar de que llevan 200 años con este debate. No, a pesar que la persona que va a reemplazar al actual procurador es una mujer afroamericana. O sea, en términos reales, si tú ves el contexto del poder, sí hay personas afroamericanas en el poder en Estados Unidos, pero tú te vas a una ciudad como Ferguson, en donde la realidad choca con estas aspiraciones de un país en donde no existe el racismo, está mitigado el tema del racismo, te das cuenta 2 cosas. Uno, que no pudieron procesar a este policía que mató al muchacho que inició todo esto. No lo pusieron procesar, o sea, no lo pudieron procesar, pero permitió una investigación en donde se veía que sistemáticamente la forma en que se comportaba la policía y sobre todo, y esto es muy importante, los jueces eran racistas, pero además eran abusivos. Entonces, el sistema funcionó. ¿Qué pasó? Pudieron forzar que renunciara el jefe de policía. Que era la petición desde un principio. Desde un principio. Y estaban buscando que también renuncie el presidente municipal, el alcalde, pues, que todavía eso no ha sucedido. Ahora, el mismo día que sucede esa decisión, que vemos esto, le disparan a 2 policías enfrente de la comandancia. Ahora, los disparos, según los primeros reportes también de testigos que estuvieron en el lugar, vienen de 220 pies de lejanía de donde estaba llevando a cabo la protesta. 220 es decir, pies desde una colina. Casi 70 metros. Casi 70 metros, desde una colina. Esto parece ser un acto provocado y el día de ayer el vocero de la policía de Ferguson fue precisamente lo que decía, independientemente de lo que estás hablando y efectivamente la
tensión racial que existe en este momento en Ferguson, a partir de también la refundación que quieren hacer de la policía local en esta ciudad. Parece ser que por otra parte también una intención de encender los ánimos raciales en Estados Unidos a partir de este tipo de acciones que no fueron dentro de la protesta y de la celebración más bien misma. Pues entonces va a ser muy importante de qué color son los que dispararon. Exacto. Exactamente. Para ver si es resultado directo de de un encono que hay de los afroamericanos o vienen ya otro tipo de provocaciones de grupos que quieren que esto se incendie en el país. Todavía no se incendia. En agosto pasado y todavía poco desde el principio de septiembre, sí parecía que esto iba a crecer mucho en el país. Había mucha protesta, mucha indignación en las comunidades afroamericanas, pero la intervención del presidente Obama disipó. El procurador Holder fue directamente a Ferguson con la Guardia Nacional. Ahora, lo que estamos viendo también son demasiados casos seguidos sobre minorías. Esto que está sucediendo con afroamericanos se da con mexicanos, por ejemplo, en el estado de Washington, porque ya se nos olvidó los mexicanos que han asesinado ahí policías. Entonces sí hay algo que está sucediendo de una manera importante en Estados Unidos sobre la discriminación racial. Estamos regresando a lo que era hace 50 años. Se acaba de conmemorar el 50 aniversario del Domingo Sangriento en Selma y estamos regresando exactamente a lo mismo. Inclusive a nivel legislativo con los votos, los estados están buscando bloquear la posibilidad de voto para todas estas minorías. 11 estados están regresando están dando pasos para atrás en lo que es la ley de los derechos igualitarios, del voto electorales para los afroamericanos. Ahora, hay que recordar, hay elecciones también en el 2016 y es ahí de nuevo donde la capacidad de poder reaccionar de los demócratas, de que la gente salga a votar en contra de los republicanos por este tipo de situaciones. Y además, si pone uno en contexto pues, la posición que ha tomado el Partido Republicano en contra de las reformas migratorias que propuso Barack Obama ya desde hace varios años, hay que decirlo, y además estas órdenes ejecutivas que dijo Barack Obama, cuando ustedes no pasan la ley, yo voy a hacer lo que puedo hacer dentro de mí. Entonces, aquí se está viendo un encono de las minorías estadounidenses en contra del Partido Republicano. Hay un reportaje en el Los Angeles Times donde están hablando cómo está impactando a los republicanos su oposición a la reforma migratoria. Estamos viendo algo que no habíamos visto, parece que se nota a mi edad, hace más de 200 años. Estamos viendo más de 200 años, y con esto termino rápidamente y no es un breviario cultural denso y aburrido. Hace más de 200 años, Alexis de Tocqueville, político francés, escribió un libro clásico que es Democracia en América, donde decía hay una sociedad que quiere nacer y una que se niega a morir. Pues 250 años después, tenemos en el caso llano de la democracia, la fundación de la democracia versus la colonia, el caso racial sigue cada vez es más grande, la sociedad que se niega a morir. Eso es lo que estamos viendo con esta disputa por los derechos civiles inacabado en Estados Unidos. Vamos con más información. Para blindar el peso mexicano ante el dólar, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México inyectarán $3,000 millones. En el antiguo Palacio del Arzobispado, el secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso presentó los avances de la reforma financiera. Destacó que a más de un año de su puesta en marcha, los resultados han consolidado una mayor competencia y transparencia en todo el sistema financiero de México. Hoy tenemos uno de los sistemas financieros más sólidos del mundo. De hecho, el nivel de capitalización de la banca mexicana es muy superior a los estándares internacionales y es superior al promedio de la capitalización de las instituciones bancarias tanto en Europa como en los Estados Unidos. Recordó que uno de los objetivos de esta reforma es generar más créditos con bajas tasas de interés para que las familias y las empresas puedan acceder a ellos. La meta en la reforma financiera es que hacia el final de la década tengamos una penetración de por lo menos el 40%. Claramente vamos en ruta para lograr este objetivo.
Por su parte, el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela Rodríguez, dijo que gracias a la reforma financiera, las tasas de interés de créditos personales se redujeron hasta en un 9%, lo que permitió renegociar el financiamiento de 11.313 hipotecas en 2014. Videgaray Caso también anunció que la subasta de $52 millones, que serviría para estabilizar al peso mexicano frente al alza del dólar, es una medida preventiva y responde a la volatilidad en los mercados financieros internacionales. Además, hizo señalamientos sobre la moneda de nuestro país. El peso mexicano ha tenido condiciones de funcionamiento ordenadas y con amplia liquidez. El peso mexicano es la octava moneda con mayor liquidez en el mundo. Agregó que pese al reto que representa en estos momentos el entorno internacional, el gobierno federal no escatimará medidas para mantener la estabilidad de la economía mexicana. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Mira, bueno, esta presentación es parte de este nuevo esquema de comunicación por parte del gobierno federal. Nuestro compañero aquí en la mesa, Paco Agúndiz, y tú también lo habías mencionado, Raimundo, que esto debería de poder ser un mecanismo en donde la defensa de las reformas y los buenos, entre comillas, buenos resultados de las reformas podrían potencialmente tener un reflejo electoral. Sí, pero ayer lo importante no fue lo que habló el secretario de la reforma financiera, fue todo lo que habló del tipo de cambio, aunque dijo algo muy interesante que se ve como algo muy atractivo y que sin embargo tiene riesgos porque vivimos en un mundo global. Cuando habla de que es el octavo país con la economía más líquida, es el primero de los países emergentes. Esto habla muy bien de la fortaleza del sistema financiero, que es parte de lo que él enfatizó en la explicación de la reforma financiera. El problema es que vivimos en este mundo global que mencionaba, y qué es lo que significa tener una economía tan líquida. Sí. Que hay $40,000 millones en manos de extranjeros, que son capitales, como hay en otros países que están esperando en este momento cómo viene el alza de las tasas de interés en Estados Unidos. Entonces, la economía líquida quiere decir que hay mucho dinero en plazos cortos en CETES, y que si la Reserva Federal en junio o en septiembre dice subo 0.25% de mi tasa, y les parece interesante, se van a ir. Sí, ¿no? Sí. Y hay mucha especulación y mucha volatilidad. Eso es lo que se espera, por eso el mundo está en este momento loco, por eso los tipos de cambio están brincando de un lado para otro, por eso la intervención ayer del Banco de México en el mercado cambiario. Ya la semana pasada, jueves y viernes, metió $200 millones a la subasta del Banco de México, y se los tragó el mercado. Es decir, la demanda era muy superior a la oferta que había. Por eso subió de esta manera. Por lo menos el día de ayer sí se pudo detener. Bajó 1.02. Vamos a ver cómo reacciona hoy el mercado cambiario cuando venga de nuevo el Banco de México a inyectarle 52 millones. Tienes toda la razón, Edmundo, en una cosa también, que pase lo que pase, si sigue subiendo el dólar y, por ejemplo, el impacto que eso tiene particularmente en los estados de la frontera, obviamente le tienen que echar la culpa a alguien, no le van a echar la culpa a la Fed en Estados Unidos. Entonces es muy fácil echarle la culpa al gobierno de México cuando no tiene, están tratando de hacer lo que se puede para tratar de prevenir que siga cayendo el peso ante el dólar. Pero eso sí podría tener un impacto electoral, por ejemplo. No es nada más un asunto psicológico, es un asunto real. Es un asunto real. 60% de lo que comemos, 60% de la ropa, o viene del exterior, son divisas, o tiene componentes que tienen incorporados las divisas. O sea que si se sigue devaluando el peso,
bien, va a tener que venir desnudo al programa. Yo creo que no. Con una camiseta. Yo creo que no deberías de utilizar la palabra devaluando, porque no es una devaluación. No, es una depreciación. Y no es un asunto semántico. Aunque digan, es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, porque no hay. Aquí se está depreciando en todo el mundo porque el dólar está muy fuerte. Sí. En Estados Unidos tampoco están contentos con que el dólar esté muy fuerte. Sí, no. O sea, están preocupados porque también les afecta la economía. Sus exportaciones. Y también les va a generar un efecto inflacionario. Imagínate desnudo porque no puedo comprar ropa. O sea, tú proyectas en él lo que te mandaron en Twitter. Me mandaron en Twitter. Sí, ¿por qué llora, María? No, sí es cierto. ¿Por qué yo? Me mandaron, yo no sé, me mandaron un Twitter, un email ahí. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Dice, ¿tú te saldrías desnudo? Claro que no. Vamos a un corte, regresamos con más al Primer Café. Obviamente que no. Para salvar a la selva lacandona es necesario conservar el suelo. Así lo documenta la doctora Cristina Sive, quien por más de 20 años se ha dedicado a la edafología, es decir, al estudio del suelo y sus propiedades. Para ella, la lacandona es una de las zonas más importantes del país por la variedad de suelos que posee y la manera en que determinan la diversidad vegetal. Empezando por la geología y el tipo de suelos que hay, y que esto contribuye también a la diversidad a corta distancia que hay en las comunidades vegetales. En la Amazonia o en otras regiones tenemos una diversidad de sustratos menor. Los contrastes geológicos dan lugar a lo que los edafólogos llaman calidad de sitio. Esta calidad en la selva tropical húmeda de Chiapas no se ve, en parte porque los pagos por servicios ambientales que otorga la CONAFOR a los lugareños no abarcan la conservación del suelo, y en parte porque los esfuerzos aislados que realiza cada institución tampoco son satisfactorios. No es suficiente que nada más se designe a la conservación, pues no sé, quizás las zonas cercanas a los ríos, porque entonces se perdería la diversidad que hay en las montañas de caliza, por ejemplo. O solo designar a las montañas de caliza como zona de conservación, esto llevaría a que perdiéramos la gran diversidad que hay en las zonas sobre rocas calizas o areniscas. Entonces, realmente, para hacer un buen plan de conservación se debe de tomar en cuenta todos los factores. El riesgo es latente. Si la calidad del suelo sigue disminuyendo, esta terminará por erosionar y contaminar los cuerpos de agua. Un círculo vicioso que podría evitarse con programas integrales de sustentabilidad y respeto a los ecosistemas. Que no les digas, mira, de aquí para allá es área que tú no puedes tocar y no puedes obtener ningún beneficio de ella. Más bien hay que involucrarlos en que conservar les reditúa también un beneficio, que reciban entonces pues el pago por el servicio ambiental de conservar biodiversidad, conservar el suelo. La conservación del suelo en México, una tarea pendiente. Carla Hernández, Proyecto 40. Ella, con sagacidad y profesionalismo, pone por delante el bienestar social. Los hechos violentos nos afecta como ciudadanos, nos mueve como país. Él, con conocimiento y veracidad, otorga información fidedigna. No queremos ningún desvío y aquí lo estaremos siguiendo con lupa. Todos los jueves, Adriana Zarur y Gustavo Rentería te revelan las problemáticas que suceden alrededor del país. Hoy México tiene, más retos. Desde las cámaras, jueves 23:30 horas. Proyecto 40. Ayúdanos a que las niñas y los niños de nuestro país disfruten del nivel más alto posible de salud. Desde hoy, tú ya puedes aportar. Movimiento Azteca. Unidos. Hacemos más. Central en marzo es... El amor transforma a Kate en Lady Di, que va a ocupar el lugar de la reina de corazones. Glam. Zona Mago, la feria de arte contemporáneo más esperada del año. Trend. En nuestro tercer aniversario, te presentamos el recuento de los protagonistas de Central. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central. Cómprala ya. Aunque
no lo creas, el templo del Señor las llevó por el camino del bien. Espera, pero no por un ámbito meramente religioso. Hannah y Ashley empezaron su carrera de una forma un poco inusual. Cantaban en el coro de la iglesia. No es cierto. Para nosotras era la única razón que esperábamos que fuera domingo. Éramos de la misma estatura, las dos teníamos brackets, lentes, horrible. Hash, platicando con Alasraqui. Domingo 22 horas. Proyecto 40. Fue presentado al Pleno del Senado el dictamen relativo a la ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Esta iniciativa, impulsada por el senador priista Omar Fayad, busca ampliar el catálogo de delitos e incrementar las penas en contra de este tipo de prácticas. Tan solo el año pasado se detectaron 1.963 tomas clandestinas y la delincuencia obtuvo ingresos por alrededor de 15.300 millones de pesos de septiembre de 2013 a agosto de 2014. La propuesta también contempla sanciones de hasta 60 años de prisión y multas de hasta 3,5 millones de pesos para quienes cometan estos delitos, e incluye castigar con cárcel a quienes vendan litros incompletos de combustible en las gasolineras. El dictamen avanzó en menos de 4 meses en el Senado y se espera que se convierta en minuta con destino a la Cámara de Diputados para su revisión final. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y para platicarnos más acerca de este tema, agradecemos mucho a Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, por tomarnos esta llamada. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la mesa del Primer Café. Al contrario, muy buenos días, muchas gracias a ustedes. Buen día, senador. Buen día, senador. Senador, ¿de qué forma es diferente este acercamiento a las legislaciones pasadas que intentaban evitar precisamente el robo de hidrocarburos? Y por otra parte, también, ¿de qué forma piensan evitar ahora en nuestra nueva ley que esto esté ocurriendo? ¿Cuáles son las penas? Mira, es totalmente distinto porque sí es una ley especial, observancia general, en donde se juntaron todos los tipos penales que tienen que ver con el robo de hidrocarburos y con diversas conductas, diversos delitos cometidos en materia de hidrocarburos. La verdad es que las penas en la actual legislación iban de 5 a 12 años, a veces hasta agarrando a los delincuentes en flagrancia era difícil que se quedaran en la cárcel. Creo que hoy está el ingrediente del crimen organizado, que es un tema verdaderamente relevante que está en esta ley. Las penas ahora en vez de 5 a 12 años pueden ir hasta 30 años y cuando hay agravantes y cuando se trata de delitos muy graves, hasta 60 años, ¿no? Imagínate que con esta ley se pretende proteger no solo el patrimonio de la nación, porque en materia de hidrocarburos los delitos a veces generan para la delincuencia y merman al erario hasta en $2,000 millones, como se dice que ocurrió durante el año pasado, pero además el que abre un boquete en un ducto de Pemex, pues causa daños a la ecología, pone en peligro la vida de las personas. Son muchas las situaciones que se tratan ahora de salvaguardar con esta nueva ley, pero sobre todo se trata de reordenar y establecer todos los tipos penales, darle claridad y que esto permita, sin duda, el que se pueda tener una mejor legislación que le dé uñas y dientes a la autoridad para que pueda combatir los delitos en esta materia y los delincuentes reciban el castigo que deben de recibir y de esta manera dar respuesta a un problema que realmente nos preocupa a todos. Senador, te saluda Raimundo Rivapalacios. Se oye muy bien, con un pequeño problema que yo veo y yo quisiera que me ayudaras a comprender perfectamente. Quien hace esto son cárteles de la droga. O sea, sí, claro, realmente no es... Entonces, ¿cuál es el incentivo si los cárteles de la droga todos los días y todas las noches están en la línea de la muerte y de la ilegalidad? Un poco a donde voy es, si existe este mercado clandestino tan redituable que es inclusive ya uno de los principales fuentes de ingreso de los Zetas, por mencionar uno de los cárteles, ¿en dónde se incorpora dentro de la ley
recursos para mejorar la seguridad, para incorporar tecnología, para poder tener una fuerza de acción rápida, para que en el momento en que se detecte, porque efectivamente se detecta, en el mapa de tuberías de Pemex se detecta en dónde empieza a haber una fuga, pero para que lleguen a tiempo, hay esto contemplado, hay algo que tenga que ver con el destinatario, con el consumidor, el comprador de este producto, donde se eleven los costos para quien compre combustible clandestino? Sí, bueno, ahí la ley describe perfectamente las conductas. La ley es un instrumento, pero está acompañado de otros, ¿no? Yo creo que la Dirección General de Pemex ha hecho su chamba y la ha hecho bien. Hay otras medidas, ¿no? Por ejemplo, sensores en los ductos, drones, tinturas. El anuncio que se hizo de que se van a mandar productos no terminados por los ductos para que el ordeñar los ductos no sea tan atractivo. O sea, hay una serie de medidas que acompañan el tema de la ley, pero el tema de la ley es fundamental porque habiendo la acción de la autoridad, incluso logrando detener a los delincuentes en flagrancia, como está actualmente en el Código Penal, y como están las conductas y con las penas que tienen, era difícil dejarlos en la cárcel. O sea, cometían los delitos, los agarraban en flagrancia, los lograban incluso consignar y bueno, se burlaban de la ley, se burlan de la autoridad porque con penas tan bajas pues salían bajo fianza, obtenían su libertad muy sencillamente, y de esta manera todas las conductas que relacionadas con los delitos en materia de hidrocarburos quedan contenidas en la ley con penalidades acordes al tipo de conducta que se comete. O sea, sí creo que es un avance y un avance muy importante de carácter legislativo, es un instrumento muy necesario para la autoridad, lo hemos platicado con las autoridades y bueno, para ellos sería verdaderamente significativo, pues porque además con la merma que se le está causando al patrimonio de la nación, bueno, pues imagínate lo que se va a poder hacer si se logra frenar, si se logra detener y si se logra prevenir este tipo de conductas con esta nueva ley. Y bueno, para las personas, ¿no? También hay otra protección porque hay otros delitos, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, con aquellos permisionarios o concesionarios en los lugares de distribución autorizadas que les está permitida la venta de hidrocarburos, pero a través de los instrumentos de medición, en vez de vender de litros de a litro, ¿verdad?, te venden litros de 60 mililitros, y esto también afecta el patrimonio de las personas, y además de ser conductas hoy perfectamente establecidas como delito, pues tendrán, además de las sanciones de que se les pueda retirar esta autorización para vender gasolina o otro tipo de hidrocarburos, o derivados de los mismos, pues también tendrán sanciones de carácter penal. Bien, senador, pues le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada. Estaremos al pendiente de este tema, le daremos seguimiento, por supuesto. Muchísimas gracias, senador. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes. Hoy pasa de segunda lectura y se discute y se vota en el Pleno del Senado de la República. Listo. Estaremos al pendiente, senador. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Hay una noticia que le está dando la vuelta al mundo sobre una muerte en México. Esta noticia, sí debemos de anticipar, no va a generar ningún conflicto internacional. Es una mujer canadiense, murió en cerca de la costa de Cabo San Lucas, pero ¿cómo murió? Porque una ballena chocó con la lancha en la cual iba. Sí. No, Esta es la temporada donde las ballenas vienen del norte y se aprecian. Es un espectáculo maravilloso en las costas de Baja California Sur. Y la nota no está reflejada en los... Pero es información en todo el mundo. Hay dos notas en todo el mundo. La muerte, el asesinato de la candidata a una presidencia municipal. Y la muerte de la canadiense, 35 años de edad, porque la ballena chocó
con el voto que los... Y rápidamente también les informo que hace cuestión de minutos la Eurocámara, los eurodiputados aprobaron una resolución en la cual le exigen al presidente Nicolás Maduro que finalice, que atienda la crisis política y que libere a los presos políticos. Esto se une a las peticiones de Estados Unidos y a la comunidad internacional de la visión que tienen sobre lo que ocurre en Venezuela. Algo está pasando en Venezuela. Algo está pasando en Venezuela. Nos vemos, Ana María. Muchísimas gracias. Raimundo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana a las 7 en punto aquí en la mesa del primer café. Tasa fija y tasa variable a la hora de adquirir una vivienda. ¿Para quién es una alternativa y para quién es la otra? Marco Carrera, consultor especialista en finanzas personales, nos detalla. Tasas fijas y tasas variables, que esto lo vemos en cuando uno adquiere un bien inmueble, o una vivienda, un departamento, en fin. ¿De qué se trata? Mira, hablando de créditos hipotecarios, primero es muy importante que cuando tú vayas a elegir o querer tomar un crédito hipotecario, elijas aquella casa o departamento que puedas pagar. No necesariamente es la casa que te guste o la que quede cerca de tus familiares, porque luego nos dejamos llevar por esos temas. Es que la casa que me gusta, casa ideal, y después ves cómo pagarla. Esa es la visión errónea. Lo importante es, bueno, ¿cuánto puedo pagar? Y después buscar el inmueble. Ya que vas a buscar el inmueble y vas a tomar un tipo de crédito, primero es comparar entre diferentes opciones de financiamiento que existen en el mercado. Hay varios simuladores, varias calculadoras que te pueden orientar. Y ya que eliges alguna opción de algún banco, el banco tiende a ofrecerte planes de tasa variable o tasa fija. Tasa variable sería ideal para aquella persona, para aquella entidad, pues, que igualmente puede fluctuar su ingreso. Que con base en el ritmo de la economía puede ganar más o ganar menos dependiendo de cómo esté la economía. Si está en fase con ese tipo de comportamiento, le puede convenir una tasa variable. ¿Tasa fija? Tasa fija, presidente, es lo más común y también para el grueso de la gente es lo más recomendable, porque precisamente tú ya contratas una tasa por los 10, 15 años de pago. Entonces, tú idealmente ya pudieras con tasa fija saber cuándo vas a pagar en mes de marzo de 2022. En concreto, aquí detalles de las alternativas para la adquisición de una vivienda vía crédito. La decisión ahora es de usted.